Gracia y paz sean para todos ustedes del Señor este precioso año que iniciamos, 2019. Es mi deseo que el Señor prospere su vida. Vamos a leer en el Evangelio de Juan un versículo, pero si usted tiene la Biblia abierta durante la exposición, ayudará para poder entender el mensaje, la proposición del Evangelio de Juan. En este precioso versículo del capítulo 6, 63. Dice a la letra así el registro de Juan de las palabras del Señor Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu, neuma, y es vida, soy. Padre, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, ayúdanos a entender el deseo registrado en estos versículos. En Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirle con mucho amor que por favor tengan sus WhatsApp en calma, le voy a dar unos segundos para no interrumpir la exposición de la palabra, ¿sí? Cheque su WhatsApp ahí para que no esté sonando, ¿sí? Por favor. El Evangelio de Juan, para mí hay una declaración que siempre me ha conmovido. Es una declaración muy triste. Cuando uno hace la lectura, el trasfondo histórico de la vida de aquellos tiempos, de la necesidad terrible que tenía Israel en los tiempos de Jesús, y entiende lo que Jesús dice, conmueve. Jesús dice, la palabra de Juan dice, Jesús estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero no le recibieron. Qué triste. Estaba expresándose la vida de Dios. Se había encarnado en la persona del Señor Jesús. Estaba siendo expuesta con palabras específicas para sus oyentes, pero no le recibieron. No le recibieron. En mi reflexión personal, yo he querido contextualizar este pensamiento con una paráfrasis de este texto. Pensando hoy en lo que vivimos, yo puedo decir, el Espíritu Santo está en la iglesia. La iglesia fue hecha por el Espíritu de Dios, pero la iglesia no está conociendo al Espíritu de Dios. El gran olvidado de la Trinidad. Los énfasis, si uno hace estadística de las temáticas que predicamos y enseñamos a través de un año, vamos a ver que muy pocas referencias
a la obra del Espíritu. Tan solo referencias son pocas en relación al Hijo y al Padre. Ya no le digo la profundización de lo que nos revela el texto sobre la persona del Espíritu Santo. Muchas de nuestras trampas es que creemos que sabemos mucho del Espíritu de Dios. Y lo hemos dejado de enfatizar. No solamente en la predicación, sino en la vida estratégica de la vida cristiana. ¿Qué podemos decir, hermanos, del Espíritu de Dios en este año que iniciamos? Como iglesia pentecostal, que siempre la iglesia pentecostal se ha caracterizado por una búsqueda, una guía del Espíritu de Dios. Yo creo que el gran éxito de la iglesia pentecostal, el gran avance que no han logrado otros movimientos cristianos, ha sido por la obra del Espíritu de Dios. Cuando una iglesia es sensible, cuando vidas cristianas son sensibles a la guía del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo en su relación con Cristo. ¿Qué quiere el Espíritu hacer por y en nosotros, hermanos? Es una pregunta generadora para acercarme al texto, para descubrir el registro de las palabras de Jesús. El Evangelio de Juan le da supremacía a la obra del Espíritu de Dios. Es el Evangelio, junto con Lucas, que es el evangelio más carismático. Se describe los impactos de la obra del Espíritu en el testimonio de Cristo. Y en Hechos sigue la intencionalidad teológica de Lucas. El mismo Jesús que anduvo haciendo señales y prodigios es el mismo que está en la iglesia por la presencia del Espíritu Santo. No se pierde la discontinuidad. Se entiende el papel estratégico del Espíritu aún hasta las misiones cristianas. Es los hechos, es los lemas, los hechos de los apóstoles, los lemas en griego, hechos, lemas, son los lemas de los apóstoles del Espíritu Santo a través de ellos. El énfasis está en la persona del Espíritu de Dios en la iglesia del primer siglo. Pero nos hemos alejado de nuestro entendimiento y nuestra experiencia con Dios. El Espíritu Santo es Dios en acción. ¿Qué quiere? Tomando en cuenta, hermano, tomando en cuenta este pasaje de Juan, el Espíritu hace por y en nosotros una experimentación de la vida genuina de Dios, del Padre. La vida es auténticamente espiritual de Dios en la vida. Eso es lo que quiere generar, es continuar manifestando la vida de Dios en uno.
en medio de nuestra condición en la carne, en medio de nuestra condición de la naturaleza caída, el Evangelio nos ha dado vida por la palabra de Dios. Pero esa vida entra uno, se mantiene y continúa. Como dice el Romano, es por fe entrada. Eis en griego, para fe, camino. La fe se crece. La vida de Dios se crece. Se busca, se encuentra. La palabra del Espíritu es el verdadero agente generador de la verdadera espiritualidad en Dios. Esta es la proposición del pasaje. Esta es la verdad relevante, la auténtica vida espiritual. Es una obra exclusiva del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso lo estratégico, hermanos, un entendimiento, una búsqueda, un deseo, una relación personal con Jesús, claro, con el Padre, pero con el Espíritu Santo. Una hambre del Espíritu de Dios. Porque Dios desea hacer en nosotros y por nosotros su vida en uno. ¿Qué aspecto del pasaje? En este versículo 63 hay para comprobar que es una verdad que es exclusivamente del Espíritu general, la vida de Dios en uno. Que no hay otro camino. Hay tres aspectos relevantes que con la ayuda del Señor quiero exponer con ustedes. El primer aspecto es que en el pasaje Cristo declara que el Espíritu de Dios da calidad de vida. Da calidad de vida. Soy Aion, vida eterna. Un concepto que nosotros lo tenemos muy catolizado, ¿no? Cuando empezamos y vemos vida eterna, siempre lo vemos en términos escatológicos, es hacia el futuro, hacia la vida futura en Dios. No, nada tiene que ver con el pensamiento original del autor sagrado, cuando pone soy Aion, vida eterna. Tiene que ver con la vida de Dios, la calidad de vida. Por eso Jesús dice, esta es, no la que vendrá, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que tú enviaste. Se tiene la vida eterna ahora, en el presente. Se empieza a vivir. ¿Cuál es esa vida eterna? La calidad de vida de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Cuando uno manifiesta amor, es vida de Dios. Cuando uno manifiesta perdón, como Dios perdona, cuando uno tiene misericordia, tiene paz, tiene gozo, como Dios es un Dios gozoso, no es un tipo que está ahí de viejo, enojado a ver qué malo hacemos, es un Dios gozoso. No es aburrido, como algunos de nosotros. Hay mucho aburrimiento, hay mucha gente que parece que está oliendo alguna cosa. Aburrido, una contradicción de la vida cristiana. Porque no hay vida, la vida de Dios produce esa calidad de vida, eso experimenta por el Espíritu Santo.
Todos sabemos en 1 Pedro, si usted lo revisa, 1:23, que es por la palabra de Dios que la vida espiritual es regenerada, donde estaba muerta en nuestro ser. Dice, siendo renacido. Me encanta esta traducción. En Juan dice a Nicodemo, ¿es necesario nacer de nuevo? No. El texto original dice, es necesario renacer de nuevo. Es decir, restaurar la vida perdida en el Edén. Ese es el Evangelio. El Evangelio viene a darnos salvación, pero como medio para restaurar la vida de Dios en el hombre. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¡Aleluya! La palabra de Dios nos da vida, sostiene la vida de Dios en mí y en ti. Y permanece la vida de Dios. Si permanecieres en mí, en mi palabra, la vida de Dios se expresa. Si se descuida de recibir la vida de Dios, uno vuelve a la obra de la carne. Lo primero que nos enfoca el versículo, la palabra que yo os hablo son espíritu, se comunica a tu espíritu. Dios se comunica al espíritu, no a la mente. Es al espíritu que preña la palabra. Es la simiente, es el esperma que preña la vida de Dios, se genera en el espíritu. Ese espíritu no es para aquí, es para tu espíritu. No sé dónde está el espíritu. Los judíos decían que aquí, pero no, esa es una tradición judaica, rabínica. Pero está en el ser, es en el corazón, es el mundo interno. 1000 palabras que yo hablo comunica al espíritu. Y él da vida. La vida de Dios. Usa un maravilloso término. Un adjetivo lo pone en verbo. Se da esa licencia. El autor sagrado. Se debe traducir, hace vivir. Mis palabras que yo hago hacen vivir. Tiempo presente. Es una acción que genera la vida espiritual, un continuo, según que es el carácter de Dios manifestando en nuestra debilidad humana, en nuestras tremendas incongruencias que todos conocemos. Hablaba en la reunión de una gran poderosa metáfora para comprender la vida cristiana. Los autores sagrados dicen que fuimos injertados. Que fuimos injertados. Ustedes saben qué es un injerto, ¿verdad? Ya hemos explicado aquí que un injerto en una planta, en un árbol, se busca
las células que más se reproducen, las que todavía tienen mitosis en forma acelerada. Entonces se parte y se coloca el injerto, una planta mejor. Porque la planta silvestre da frutos malos que no pueden ser probados y usados y a veces venenosos. Pero no se desecha, esa es la metáfora, no se desecha, como Dios no desechó nuestras vidas, por más pecaminosos que éramos y terribles, Él nos escogió, Él escogió y entonces injertó la vida de Dios en nosotros y la maduró. La pregunta es, ¿qué creen que da este árbol a través de los años? Muchos dicen, no, pues frutos buenos, sí, pero también da frutos silvestres. Frutos silvestres, frutos malos. Y esa es la naturaleza caída. Pero en la medida en que crece el injerto, los biólogos sabemos que incrementan los frutos buenos. Y en otras generaciones, en otros ciclos de una planta, ganan los frutos buenos. Y se reducen los malos. Y a toda la naturaleza de lo bueno está tomando el control de la vida de la planta. Así es la vida de Dios en nosotros. Quiere tomar el control total para manifestar la vida de Jesús en nuestras acciones. Si van a conocer a Jesús, este mundo no es por la palabra a veces predicada, son los hechos de nuestras vidas. Cuando se vean cristianos generosos, amantes, perdonadores, cristianos de bien, cristianos que generan una vida diferente a los que no tienen Dios. La calidad de vida de Dios. Segundo aspecto, ¿por qué el espíritu es generador de auténtica espiritualidad? Porque el hombre es incapaz de producir espiritualidad genuina. Produce espiritualidad falsa. Dice el Señor, mete en este contexto, cuando dice el espíritu es el que da vida. Lo contrasta, la carne para nada aprovecha. Si uno toma en cuenta esta expresión a la luz del contexto, se debe tomar en cuenta para entenderlo. Si no, podemos hablar de la carne muchas cosas que no dice Juan. En el contexto, Jesús está contrastando con una audiencia religiosa, extremadamente religiosa, como es el pueblo judío. Y es en este contexto que Jesús se hace referencia cuando dice, la carne nada aprovecha, está contrastando que la sinergia humana no puede producir la vida de Dios en uno. Uy, esto qué necesario es cuando vivimos a veces un mal entendimiento. Vemos la vida cristiana como un acto de producción, como el mercado. Entre más le echamos ganas, más crecemos el Señor. No, eso es falso. Esa es espiritualidad falsa para Jesús. La cultura del mérito. Los que tienen méritos son los elevados. No aprovecha la carne.
lo primero que nos enfoca el texto es la incapacidad personal para generar nuestra vida en Dios. La carne no beneficia en nada, y es nada. Es imposible para Cristo que la carne genere vida de Dios en uno. Es un presente continuo. En el contexto podemos ver varios recipientes, 3 recipientes del mensaje. Él está empezando a predicar. Él, después de caminar por el agua, la gente iba y los religiosos iban. Los que oyeron a Jesús fueron 3 grupos: los judíos, líderes hostiles, que estaban buscando cómo pillarle porque era estorboso el ministerio ya de Jesús. Estaban perdiendo el control de las masas. Se iban atrás de Jesús, y eso políticamente es pérdida de poder. Reacciona, quieren atraparlo. Dice el contexto que había traición, versículo 6, 28, 30 y 31. Encontramos la traición. Había murmuración. Había desprecio a su persona. 6, 41, 42. Fue a Capernaum, hace poco estuve con Nayara ahí y vimos en el lugar donde lo querían arrojar cuando empezó su ministerio. Tremendo. Este no es el hijo de José, este no es el carpintero. ¿Cómo viene aquí a decirnos esto? Atribuirse que es divino por la palabra de Isaías que predica. Revela el corazón de los religiosos incrédulos y las razones por qué lo rechazan. En el contexto nos dice Juan que es rechazado por los 3 grupos. Aún sus discípulos rechazan su sermón. ¿Cuáles son las razones que da el contexto? El 7:24, el contexto temático, no es todo lo que rodea al texto, no es los textos anteriores, también los posteriores, en el pensamiento. Entonces, en el contexto dice que estos hombres juzgaban por valores humanos, por apariencias. Él es el hijo del carpintero. Realmente se traduce carpintero, ¿verdad, Nayara? Pero es constructor. La tradición dice que Cristo era carpintero, pero hay evidencia más exegética que era constructor. Bueno, dejémonos en la tradición, que viva la tradición. No es relevante. Lo relevante es que esto ya lo habían etiquetado. Este no es el hijo del carpintero, este no tiene un trasfondo de sospecha, hijo de la fornicación. Estuvo raro su nacimiento de una virgen. Y Cristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar al justo juicio. No podían percibir quién era el que estaba diciendo sus dichos. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. No creían. Lo estaban juzgando por la apariencia.
lo estaban resistiendo. Pero además, cuando Jesús dice y declara, el que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no tendrá la vida de Dios. Los propios discípulos, dice el contexto, dijeron, ¿quién puede escuchar esto? Jesús habla interesantemente en el contexto de Moisés. Vean usted, 7:32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No podían discernir el pan, el contexto del desierto. Esto es muy importante para la vida cristiana. Si usted va a 1 Corintios, Pablo nos da una tremenda revelación en el capítulo 10, versículo 6. Nos dice a la iglesia cristiana, dice, mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las del desierto. Sucedieron como nuestro ejemplo. En griego es paradigma, para que sea un mapa en la vida cristiana. Entonces la exhortación aquí es entender que así como la generación del desierto fue incrédula a la guía de Dios, estaban siendo el pueblo que no recibió a Jesús. A los suyos vino, pero no le recibieron. Le resistieron por la dureza de su corazón. Prefirieron crearse toda una faramalla de activismo, aún distorsionando la ley de Dios para sus propósitos. La carne no puede generar vida, genera religión. El tercer aspecto del pasaje es que solamente la palabra del Espíritu, óigame, solamente la palabra del Espíritu, solamente la palabra del Espíritu genera la vida de Dios. El énfasis, dice, está en la palabra específica de Jesús. La palabra que yo hablo son espíritu. En griego registra con el concepto rema. En el contexto son dichos específicos. En el contexto Jesús está diciendo dichos como yo soy el pan de vida. Un dicho específico. Una palabra específica para receptores específicos en un momento. Es palabra que viene del Espíritu en él. Que algunos oyen para creer y otros oyen para condenación. Yo abro. Es un tiempo en griego perfecto. Indica una acción que sucede en el pasado, pero que tiene resultados permanentes. La palabra que sale de mi boca da vida. El rema
la palabra específica que sale de la boca. Primero de Pedro confirma esto. Capítulo 1, versículos 23 y 24 confirma, fíjense lo que dice, siendo renacido, no de simiente incorruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, otra vez el contraste entre Dios y el hombre, toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la rema, dice en griego, mas la rema del Señor permanece para siempre. Y esta es la rema que por el Evangelio ha sido anunciado. Es decir, proclama el querigma, proclama el logo, proclama el querigma, pero dependiendo del corazón. Algunos corazones recibirán una palabra específica que le preñará de vida de Dios, pero otros corazones resistirán a los remas de Dios. Y no producirá lo que debe producir Dios en nosotros. Son palabras. Por lo tanto, hermano, la palabra del Espíritu es una fuerza dinámica, una potencia creadora de vida en nosotros. Quiero concluir este breve mensaje. Ese es mi deseo, hermano, que podamos seguir recibiendo la vida de Dios en este año que empieza hermosa. Haga esa meta. Tiene implicaciones extraordinarias para un pueblo que obedece cuando oye la palabra. Primero hay que oír la palabra, hay que buscarla, hay que interesarse. Si tomó en cuenta el apoyo de Mateo 4, vayan a Mateo 4. En la tentación que Jesús tuvo que hacer en el desierto, nuevamente el desierto, la metáfora del desierto. El pueblo de Dios no respondió en el desierto, Jesús responde en el desierto. Y nos deja el modelo a seguir. En Mateo 4 se registra que el diablo tienta a Jesús cuando tiene hambre. Y le da un sólido argumento, pero un argumento falso, tramposo. Le dice, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Tienes hambre. Eres el hijo de Dios. Usa el poder para saciar tu hambre. Y Cristo le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás. No, porque no solamente del pan vive el hombre. No solamente de ensaimadas
podemos vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre vivirá. Yo vivo por la palabra que sale de la boca de mi Padre. Yo me mantendré en la palabra que sale de la boca de mi Padre. Yo viviré estos años hasta llegar a la cruz por la palabra que sale de la boca de Dios. Quiere atrapar, quiere tentar a su identidad, si es hijo de Dios o es un religioso cualquiera. Y precisamente lo atrapa, lo quiere atrapar con una propuesta religiosa. Usa a Dios para satisfacer tus necesidades. Dios está para ti para satisfacer las necesidades. Él tiene poder para satisfacer tus necesidades. Acércate a Él para satisfacer tus necesidades. Eso es religión. Eso no es entender la vida en Dios. Él sigue siendo Dios, tengamos pan o no tengamos. Aleluya. Sigue siendo Dios. Apártate de mí. Lo que nos revela este versículo, que lo tomo como conclusión porque es necesario que tú y yo busquemos la palabra del Espíritu. Es que es un imperativo escuchar la voz de Dios en este pasaje. Lo pone en modo imperativo el verbo. Hay que escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablar, habló en otras épocas del pasado, pero usted sigue hablando ahora a través del Hijo y continúa hablando en el futuro. Dios no es mudo. Dios quiere hablar. Jesús dijo, todo lo que sale, un presente continuo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que ha hablado, todo lo que seguir, está hablando, todo lo que habla. Dichosos aquellos que tienen discernimiento de los tiempos, dice el Señor, que pueden discernir la palabra del Espíritu para su época, para la circunstancia. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Que no depende de su sinergia, de sus talentos, de sus habilidades sociales, intelectuales o tantas cosas, sino que se rinden a Dios para ser guiados por el desierto y entrar en la tierra de promesa. Necesitamos oír la voz de Dios. ¿Qué debemos tener para escuchar la voz de Dios? Primero, un corazón dispuesto. Hechos 4:7 dice, si oyeres su voz hoy, y no endurezcáis vuestro corazón. El corazón duro, como en la metáfora de la parábola, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla en una tierra en el camino. Claro, es una tierra compactada y que recibe la palabra, pero no entra, porque está duro del corazón. El primer evento de una palabra sembrada por el predicador son las aves del cielo, la actividad demoníaca en la Biblia, las aves del cielo
como vino en el sacrificio de Jacob. Las aves del cielo vienen y te la comen. Y no sucede nada en la vida. No afecta. Pero la palabra que habla Jesús, cuando la habla y la oye el corazón, produce vida de Dios. Luego la fe es por el oír del rema de Dios. Es relevante, hermano, vivir por una palabra de Dios. Buscarla. Quizás muchos de nosotros hemos iniciado planes y tenemos deseos en este año y son buenos, pero son producto de la carne. Sin haber consultado a Dios, sin ser dirigidos por Dios, por una palabra. Cuando uno entiende este principio, la vida devocional nunca será igual. Porque uno anda buscando, uno sube a los montes. Dice Jesús, yo no hago nada sin antes ver. Es la palabra, es la voz del Padre que lo estaba guiando. Los apóstoles eran guiados también por el Espíritu de Dios. Porque Dios quiere participar. Somos colaboradores, no vamos adelante de Dios. Colaboradores junto con Dios. Él nos guía y quiere guiar a nuestras familias, quiere guiar nuestras vidas, quiere afectarnos. Somos incapaces, hermanos. Por eso, dependiendo de la palabra específica que genera fe, que genera la vida eterna en nosotros, es el deseo de Dios que su Santo Espíritu en nosotros, por nosotros, experimentemos la vida del Padre aquí en Mallorca.